Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Buenos días, señor presidente y colegas diputados. Sí, quería iniciar, presidente, primero esta comisión aprobó en el año 2016 la ley que reserva al Estado la explotación del oro, la reforma de esa ley. Como todos recuerdan, esa ley, por supuesto, fue detenida por el Tribunal Supremo basándose en el concepto de la supuesta ilegalidad que nosotros tenemos, y eso ha desencadenado el no haber permitido que esa ley se aplique como tiene que aplicarse, el gran desorden que hay hoy en el país con el tema del oro, que lo hemos venido denunciando en esta Asamblea Nacional. Como lo dijimos, solamente en los últimos 6 años este país ha perdido más de 20.000 millones de dólares en contrabando de oro. Recientemente en Aruba fue detenido una persona con casi 50 kilos de oro. Eso fue noticia porque nosotros lo hicimos noticia en Venezuela, porque eso ocurría a cada rato en Aruba, Curazao y en Bonaire. Detenciones de personas con contrabando de oro. En esa ley, por cierto, nosotros lo que hicimos en esa reforma, que está detenida por el irresponsable Tribunal Supremo de Justicia, era devolverle a la ley el cobro del 13% por regalía, porque una mano extraña en el TCJ y en el gobierno nacional bajó esa regalía a 3%. O sea, la pregunta es, ¿quién es el nacionalista? ¿El que defiende una regalía, el cobro de una regalía del 13%, o esos que se llaman nacionalistas y colocan una regalía del 3%? La más baja del continente americano. Esa es la realidad. Eso es lo que pretendíamos hacer con esa ley. Y en segundo lugar, que las concesiones que se fueran a entregar, las empresas mixtas que se fueran a crear para la explotación del oro, tuviesen que pasar por la Asamblea Nacional tal como lo establece el artículo 150 de nuestra Constitución. Ese era el objetivo de esa reforma, que fue, insisto, detenido por el Tribunal Supremo, y que hoy lo que hay es un gran desorden con la explotación del oro y que le está generando al país una situación bastante de derroche y de fuga de dinero por parte del Estado. Esa ley, por cierto, entonces ya fue reformada, ya fue aprobada, simplemente está en ese estatus. Las otras leyes que nosotros estamos preparando, que ya están para segunda discusión, solo falta la consulta pública para aprobarlas. Está la reforma parcial al decreto ley de ley orgánica de hidrocarburos. Allí lo que estamos haciendo es que, retomando por parte de la Asamblea Nacional lo que establecía la ley orgánica de hidrocarburos, que es esta Asamblea la que aprueba las empresas mixtas, que es esta Asamblea la que define los contratos, que es esta Asamblea la que define cualquier modificación accionaria que se haga. Y eso no se está haciendo en estos momentos por un contubernio entre el gobierno de Maduro y el Tribunal Supremo de Justicia. Recuérdese que cuando se aprobaron los decretos 155 y 156, cuando se pretendió quitarle prácticamente eliminar la Asamblea Nacional, el decreto 156 es una cosa extraña. Lo único que dice es que el TCJ asumió el artículo 33 de la ley de hidrocarburos. Es decir, las empresas mixtas ahora lo aprueba el Tribunal Supremo de Justicia. Imagínense el gran negocio de lo que hay allí. Esa es la verdad. Eso es lo que han pretendido. Por cierto, han creado una sola empresa. Y creo que los accionistas andan medio asustados con esta duplicidad, esta ilegalidad. Una empresa llamada Petrosur, con unos españoles, que fueron además expresidentes de Repsol. Y aprobaron ellos, el TCJ aprobó la ventaja especial de 400 millones de dólares por un campo que nadie se discutió, nunca se licitó, sino que fue asignado a dedo. Esa es la reforma que nosotros queremos hacer y aspiramos a presentarla pronto. La
la reforma a la ley orgánica que reforma al Estado los bienes y servicios conexos de las actividades primarias de hidrocarburos. Con respecto a esta ley quiero decir lo siguiente. Esa ley fue la famosa ley del año 2009, cuando Chávez decretó las expropiaciones de todas las empresas de la costa oriental del lago y de las empresas de Monagas, en Maturín. Para que ustedes tengan una idea de las consecuencias de esa ley. Y yo tengo que decirlo aquí con toda responsabilidad. En el año 2016 se conversó esto con el PSUV, con la más alta jerarquía del PSUV, y ellos mismos admitieron que esa ley había que modificarla. Y estaban de acuerdo con el proyecto que nosotros presentamos. Porque aquí lo que se hizo fue una locura, sacar a todas las empresas privadas para crear un monstruo que se llamó PDVSA Industrial, para sustituir a todos los trabajos que hacían las empresas privadas por esa industria llamada PDVSA Industrial. Eso generó, para que ustedes tengan una idea, en el Zulia, en el año 2000, en PDVSA Occidente, en el año 2009, se producían 890.000 barriles diarios. Hoy estamos produciendo 390.000. Porque no hay quien preste esos servicios. Eso es un desastre lo que hay en la cuenca del lago de Maracaibo. Lo mismo ocurre en Maturín, el campo del Furrial. Sacaron a la empresa que prestaba el servicio de inyección de gas y eso se fue al piso. Por eso se ve esa cantidad de mechurrios encendidos en Maturín. O sea, es un crimen lo que le hicieron al país. Hemos disminuido casi 1.400.000 barriles de producción petrolera, producto de esa política errada de este gobierno. Hemos dejado de percibir en estos últimos 8 años cerca de 75.000 millones de dólares que dejaron de ingresar a este país, producto de esa política errada. Por eso esta Asamblea Nacional tiene que dejarle listo a quien venga a gobernar en este país una nueva política petrolera, de apertura, como lo está haciendo México, como lo está haciendo Colombia, como lo están haciendo los países de verdad que están pensando en sus ciudadanos. Y eso es lo que queremos hacer en la Comisión de Energía y Petróleo. La reforma también a la ley parcial de minas, que también estaba lista para segunda aprobación. Como primera, y también tenemos 2 leyes para primera discusión. Una es la ley de recuperación y funcionamiento de las empresas básicas de Guayana, que todos sabemos el desastre que hay allí, lamentablemente, cómo destruyeron, así como destruyeron las empresas, la empresa PDVSA, han destruido las empresas de Guayana que hoy dan lástima. Y finalmente, una iniciativa legislativa de una ley orgánica de petroquímica. Finalmente, presidente, también le queremos informar que en la comisión, de acuerdo con el presidente Luis Aquiles Moreno, estamos trabajando un documento que queremos presentarle al país, aspiramos que sea a finales del mes de marzo, perdón, inicio del mes de abril, porque queremos hacer una gira por algunos estados importantes, aquí en Caracas, en el Zulia y en el estado Anzoátegui, un documento sobre la recuperación de la industria petrolera y el nuevo marco legal. Queremos que ese sea un documento que produzcamos para el país y que esta Asamblea Nacional sea quien lo avale y lo podamos presentar, si es posible, en plenaria, para entregarle un documento y tenerlo listo para el cambio político, porque todavía este país va a seguir viviendo durante un buen tiempo de la explotación petrolera. Muchas gracias. Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.